Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 23, y ahí vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ilumínenos, Señor, en esta linda mañana. Aquí estamos con ese deseo inmenso, Señor, de bendecir su nombre, de exaltar su nombre, de darle gloria y honra y alabanza por quien es usted. Y aquí estamos ahora poniéndonos ante su palabra. Y dígale con sus propias palabras: Señor, aquí vengo ante su palabra. Hable a mi vida. No lo que el pastor Jaime diga de sus experiencias. Yo quiero que usted me hable a través de su palabra, a través de su persona, a través de su poder, en el nombre de Jesús. ¿Y todos decimos? Amén. Vamos entonces al capítulo 9, verso 23. Entonces vamos a dar un resumen del domingo antepasado. El domingo pasado estuvimos hablando, ¿verdad?, de los bautizos. Y felicidades, y que Dios me los bendiga a todos aquellos que se bautizaron, y échenle ganas. Número 1, miramos el pacto y testamento el domingo antepasado. Número 2, era necesario la muerte para que el testamento fuera válido. Y vamos a dar un poquito, ¿verdad?, de repaso en un momento. El testador, no se olviden, tenía que morir, el que dejaba el testamento. Y como, ¿verdad?, legalmente es lo que hoy en día, cuando usted hace un testamento, ¿verdad?, tiene que pasar eso. Usted se tiene que morir, o yo, para que la persona reciba la herencia, lo que sea. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Dios hizo un pacto con el pueblo, y ese era el pacto. Pacto y testamento, hermanos, son sinónimos, ¿ok? Dios hizo un pacto, un testamento con el pueblo de Israel. Y desde que Adán y Eva fallaron, desde allá Dios hizo pacto con ellos, que Él enviaría, ¿verdad?, a su Hijo. Desde el capítulo 3 de Génesis miramos el plan de redención, no se olviden, desde allá. Y Dios hace pacto con Eva y Adán. Y luego, después vino ¿quién? Después de ellos. ¿Han leído la Biblia? Para motivarlos a leer la Biblia. ¿Quién siguió después hacia adelante y Dios hizo pacto con ellos? ¿Quién eran? En el capítulo 6 de Génesis. Ahí les va. ¿Con quién hizo pacto? Con Noé. También, con Noé primero. ¿Y cuál fue la señal ahí del pacto? El arco iris. Si se dan cuenta, fue solamente uno de los pactos, el cual, ¿verdad?, no se derramó sangre, hacían sacrificios, ellos de todas maneras, pero en ese pacto, y de ahí para adelante, todos los pactos, tenía que derramarse sangre, tenía que haber muerte. Y es lo que el escritor entonces está explicando a los hebreos. Cómo desde el principio Dios tenía su plan y Él continúa con su plan. Y para mí, hermanos, esto está siendo de gran bendición para testificar a la gente. Y espero que les sirva a ustedes. Cuando uno aprende la palabra de Dios de esa forma, en el marco general, así lo miro yo. Primero les he dicho, he aprendido a conocer más el carácter de Dios, número 1. Y luego, número 2, la historia de cómo Dios tiene un orden, una línea. No es un círculo, no se olviden, no es un círculo, es una línea. Es un plan que Dios hizo desde el principio. Y nos da los ejemplos de cómo surgió el hombre, cómo surgió la tierra, cómo surgió el hombre, cómo surgió el pecado, el bien y el mal. Y uno empieza todo esto. Ahora que le hablo a la gente, le digo: ¿sabes cómo se originó el pecado? ¿Sabes cómo se originó el mal? Y voy a la palabra y los llevo a la palabra, porque es el testimonio de la palabra de Dios que va a ser el efecto en ellos. Yo puedo testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero no es tan efectivo como el testimonio que Dios ha dejado, porque Dios pactó con el ser humano, no solamente con Adán y Eva, con Noé, ¿verdad? Y luego siguió Abraham en el capítulo 12 de Génesis, y luego siguió en Éxodo con Moisés, pactando y pactando.
Y es como Dios identificándose para mostrarle al mundo que Él es el que creó, que Dios es el que formó y que hizo pacto. Cómo Dios nos muestra su gloria. Y digo, Señor, qué preciosa es tu palabra. Miramos entonces que tenía que haber muerte para que ese testamento fuera válido. Número 3, miramos, Dios salvó a los antiguos en crédito, mientras llegaba la esencia. Ellos murieron antes que Cristo, no se olviden. El testador muriera. Por eso todo fue encerrado, dice Gálatas, en pecado. Ya lo miramos, solamente repitiéndoles. Porque es lindo que ustedes sigan esa secuencia, que aprendamos cómo Dios obró. Y dice Gálatas, y lo miramos el domingo antepasado, les di el verso, que todos los encerró en pecado hasta que llegara el testador, el que hizo el testamento. Porque dice la palabra que Cristo hizo todo y todo fue hecho por Él y para Él. Cristo. Por eso eran cubiertos los pecados y todavía no estaban perdonados. Porque el testador todavía tenía que morir. No había muerto. ¿Se dan cuenta? La vida de Jesús no nos daba la victoria. Nos daba la promesa. Pero la promesa no se cumple hasta que el testador muere. La vida de Jesús no nos daba la victoria. ¿Quién nos dio la victoria? La muerte de Jesús y la resurrección. 15 de Primera de Corintios. Y la resurrección, porque aún muere y no resucita, todavía no está completo. Pero en la vida de Jesús, nada, pura promesa, pura promesa. Por eso vamos a mirar más adelante cómo ellos miraron la promesa de lejos. Y habla de los antiguos. La miraron de lejos. Y eso, hermanos, los llevaba a caminar y a seguir. No a todos en general, claro. Muchos quedaron tendidos en el desierto. Muchos se alejaron a los ídolos. Miramos crónicas y reyes, cómo los reyes se pervertían, se corrompían y desobedecían los mandamientos de Dios. Entonces, cuando ellos hacían eso, el pacto no valía. Porque quebraron. Porque el testador deja lo que se tiene que hacer. Se le da tanto a fulano y con eso que le doy tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y tiene que hacer aquello. ¿Se dan cuenta? Y si este es el testador, bueno, he escuchado yo a veces, esto es para mi hijo, ¿verdad? Juanito, pero antes que Juanito reciba esto se tiene que casar. ¿Han escuchado? Fue el testador, dice, llega el abogado y le dice, Juanito, si no te casas no recibes nada. Pero ¿cómo? Si ya murió. No, es que aparte de morir, Él te dejó que tienes que seguir estas responsabilidades. Tienes que hacer todo. No parte solamente del testamento. Tienes que hacer todo lo que se te manda. Tengan eso en mente, bien importante para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, no todos los que se llaman judíos son judíos y de la promesa. Bueno, no todo el que se llama judío es de la promesa, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque muchos judíos quebraron completamente y no se arrepintieron. No solamente que quebraron los mandamientos de Dios, pero número 2, no se arrepintieron. Continuaron viviendo en pecado, exactamente. Continuaron desobedeciendo, por lo tanto, no reciben ninguna herencia. Y vamos a mirar cómo en el nuevo pacto también nuestro testador nos dejó camino a seguir a la iglesia y nos da una identidad. Ayer, antes de ir al parque, fui aquí a la Superior a comprar aguas. Ahí compramos cositas y estaba un jovencito, yo creo era ¿verdad? Miembro de alguna pandilla, todo tatuado y comiendo, hasta repitiendo estaba. Volteé y lo miré y dice, Señor, me llama, ok, voy a él. ¿Me puede ayudar con algo de dinero?
joven, 30, limitados 30 años. Y le digo, te voy a dar algo mejor, yo puedo ayudarte a que salgas de ese estilo de vida. Dios me dio esas palabras. Yo no te quiero traer ayuda, yo te quiero solucionar el problema. Y no yo, es Cristo Jesús. Trae una crucesota aquí. Le digo, hasta una cruz trae. ¿Sabe lo que Cristo hizo en esa cruz? Le digo, uno debe de agarrarse de lo que, para mostrarles. Y le digo, porque si te ayudo aquí, ya comiste, yo te puedo ayudar con más comida. ¿Quieres más de comer? No, hasta repitiendo le digo, eché un vaso, parecía menudo pozole, le digo, está bien servido. Pero te doy más si quieres. Pero dinero no te voy a dar. Porque se miraba su semblante que estaba haciendo drogas. A veces de todas maneras les doy, pero esto no sentía hacerlo. Y le empecé a explicar cómo y el proceso de venir a Cristo y cómo le voy a ayudar para que salga de ahí. Salga de las calles y no ande así. Tan joven, estás echando a perder tu vida. Y Dios te puede restaurar para que tengas propósito en la vida. ¿Saben lo que me contestó? Esta es mi identidad. All right. Muchas gracias. En otras palabras, no quiero nada. Si no me das lo que quiero, no quiero nada. Estoy orando por él, posiblemente cambie de pensar. Pero cómo la gente vive en engaño. El diablo de que tenemos una identidad. Yo digo, ¿qué clase de identidad? Un ser que miramos en las calles pidiendo dinero y con ese orgullo que tienen, se miró. Dije, este ex miembro de alguna pandilla, de seguro. Le dijo, no, esa cruz es la que nos da una identidad y es de lo que yo te quiero hablar. Nomás movió su cabeza. Como iglesia tenemos una identidad y hay que buscarla para que heredemos la herencia que Dios tiene para ustedes y para mí. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Vamos ahora sí al capítulo 9, verso 23, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Y de qué está hablando? Anteriormente está hablando de la sangre de los corderos, número 1, y de los animales que Dios estableció, ¿verdad? Lo que estableció, y fue algo que Dios estableció. Pero no se olviden, eran solamente figuras. No llenaban completamente lo que Dios demandaba. Y por eso miramos en toda la palabra de Dios que la sangre de los machos cabríos o de los animales no era suficiente. Era solamente una sombra de lo que vendría. Y muchos judíos se han quedado ahí en las sombras, en la religión. Eso nos puede pasar a nosotros cuando no obedecemos a Dios, pensando que tenemos una herencia y no va a haber nada, porque el testador nos está dando direcciones. Nos quiere hacer responsables de esa herencia para que seamos buenos ministradores de ella. Eso es lo que Dios quiere. Y ellos armados, hermanos, a continuar en ello. Puse yo en mis comentarios, continúa entonces el escritor en las figuras, sombras y réplicas que no es el original. Y número 2, aquí miramos también cómo el escritor se enfoca en el sacrificio ahora perfecto ¿de quién? De Cristo. Y es mi tema. El sacrificio de Cristo es el perfecto. Es el que lo llena todo ahora. No es sombra, es la esencia. Porque el testador vino y murió. Y ahora sí, ya no hay sombras. No sombras nada más. Ahora es la esencia. Cristo. Que fue dado una vez y para siempre.
Eso lo miramos en el verso 22. Nos enseña que el sistema mosaico fue dado por mandamiento divino, claro que sí. Que los hebreos se dieran cuenta de ello. Pero número 3, también los llevaba a razonar que el sistema mosaico solo estaba enfocado en sombras, en figuras, y no en lo divino completamente y en lo celestial, en lo cual ahora la iglesia es partícipe. Ahorita vamos a mirar con más detalle esa parte. Porque ellos estaban completamente enfocados en lo externo. Y por eso no se olviden, en el tiempo pasado, ahora yo capto más. Mi pregunta era, ¿por qué los hombres tantas mujeres? Y Dios lo permitía. Y yo lo había comentado con ustedes. Pero de esto nos va a ayudar bastante. Sí, él lee la Biblia y tengo leyendo la Biblia por muchos años, les digo. Y de repente, esta pregunta que yo tenía, Señor, me la has contestado. Y yo esto ya lo había predicado, ya lo había dicho, pero ni yo mismo lo había captado. Porque seguía en mi pregunta, ¿por qué esto pasaba? Y Dios se los pasaba por alto. ¿Sí o no? Mírenlo, Dios se lo pasaba por alto. Y lo prediqué el domingo antepasado, porque Dios todo lo encerró en pecado. Lo encerró ahí. Y esa es la bendición para ustedes y para mí hoy, de que cuando Cristo vino, ¿verdad?, nos viene y nos muestra todo lo contrario. Que aun cuando nosotros pensemos, hermanos, con lascivia a la mujer de nuestro prójimo, ya estamos ¿qué? Ya estamos pecando. Pero ellos, decía yo en el pasado, pues ellos no pecaban, ¿verdad? Pues las querían. David miró a Betsabé, ¿verdad? Y la lascivia vino, ¿y qué pasó? La trajo con él, estuvo con ella. Pero el punto de todo ello, fíjense lo que es, cuando uno se queda bien humano, bien pensando humanamente, es terrible. Es terrible. Porque cuando David pecó y falló, miren su vida. Miren su vida, era una miseria. David nunca fue el mismo hombre. Ahora, y viene la otra palabra, pero ¿por qué? ¿Verdad? Tenía un corazón conforme a Dios, porque se arrepentía. Por eso yo les he dicho a ustedes, pecar, hermanos, no es problema para Dios. No, el problema es para nosotros, porque estamos destruyendo a nuestra familia. Estamos destruyendo la familia de alguien más. ¿Se dan cuenta? Y eso se va empeorando. ¿Y uno es feliz? No. La palabra dice que el pecado es placentero, pero por tiempo. Por tiempo. Porque se va a acabar esa magia diabólica que a veces los humanos creamos. Se va a acabar, tarde o temprano. Y a veces, ante Dios nunca es tarde, pero a veces puede destruir el ser humano tanto a su familia que ya no se puede reconciliar nada. Ya no se puede. Ya no. Y más las promesas de Dios. Y todavía reclamando las promesas de Dios. No tenemos vergüenza. Pero así somos los seres humanos. Así somos. Nos creemos nuestra propia mentira cuando queremos salirnos con la nuestra. No tratemos de hacer eso, hermano. No busquemos salirnos con la nuestra, porque vamos a fracasar rotunda y grandemente, y vamos a dañar a nuestros hijos. Cuando el diablo me tienta a mí, yo lo primero es que pienso en mi esposa, tan linda, vieja que Dios me ha dado, porque yo soy tentado, ¿sí o no? Y toda la vida vamos a ser tentados. Luego pienso en mis hijos. Fíjense, no tanto en Dios, porque no es el momento. Cuando uno es tentado, no, por eso es tentado uno. Y ser tentado no es pecado. La Biblia lo enseña, es caer en la tentación. Eso es el pecado. Pero cuando damos lugar al diablo, ¿qué es lo que pasa?
continúa y continúa cebándonos y cebándonos y cebándonos hasta que nos ciegue el pecado y ¡pum! Somos destruidos emocionalmente, físicamente. ¿Hay esperanza en Dios? Siempre hay esperanza en Dios. Pero entrar al reino de los cielos derrotados no es el plan de Dios. Entrar al reino de los cielos derrotados no es el plan de Dios. Porque nos ha dejado una herencia de victoria. Nos ha dejado una herencia de bendición. Nos ha dejado una herencia de poder hacer la diferencia en este mundo que está tan corrupto. Pero si nos metemos a la corrupción, ¿mande, hermano? Exacto. Cuando recitamos la palabra y oramos, somos más corruptos que el mismo mundo. Thank you, hermano. Gran verdad. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos y hacemos todo lo contrario. Dios nos ayude. El testador ha dejado pasos a seguir y vamos a mirar algunos pasos que nos ha dejado a nosotros para que nosotros heredemos sus promesas y ahora podamos ya desde la tierra ejercitarlas. Eso es lo lindo de la palabra de Dios. No se olvide, el Señor nos guiará, el Señor nos dirigirá. ¿Qué tan importante es lo que Dios ha hecho en mi vida? Es lo que va a determinar cómo yo voy a querer obedecer a Dios. Cómo miro lo que Dios ha hecho en mí. Y por eso les enfatizaba al principio, ya lo hizo todo, mírenlo. ¿Cómo lo voy a mirar, pastor? Vayan a la palabra, lean la Biblia y pídanle al Santo Espíritu de Dios que les ilumine. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Ustedes y yo no podemos ayudar a nadie absolutamente. Estamos platicando con Jack, porque Jack Dios lo está usando y le digo, Jack, tengamos cuidado. Nosotros tenemos nuestra experiencia, nosotros tenemos, ¿verdad? A veces formatos que hemos aprendido leyendo, ¿verdad? Libros de psicología, etc., porque en el ministerio todo eso le ponen a hacer. Pero tengamos cuidado de no basar nuestra creencia, la Biblia, en esos principios, porque eso ayuda. Dios no nos mandó a ayudar a la gente, Dios nos llamó a que la gente sea transformada, cambiada por su palabra. Porque si no, estamos fallando. Por eso oraba, Señor, que no sea aún mi experiencia, que sea tu palabra, que no sea aún mi testimonio, sino el testimonio de tu palabra, porque es la palabra de Dios. Y por eso les digo, si no tiene una Biblia, compren una Biblia, tenemos que leer la palabra de Dios. Sabiendo el escritor lo que pasaría en el mundo celestial, la victoria que nos ha dado, la vamos a mirar no solamente en lugares celestiales hablando positivamente, pero también negativamente. ¿De qué estoy hablando? Les comentaba el otro día, cuando uno se bautiza, la guerra es más fuerte. Algo que comentaba también con Jack. ¿Cómo está eso, pastor? Me dice un día. Y ya le expliqué a Jack. Porque vamos ahora en contra de la corriente. Ahora vamos en contra de la corriente, no solamente del mundo, de mí mismo, de mi forma humana de pensar. Y yo se los he enseñado y yo mismo he batallado para yo mismo mirarme a mí mismo primero, porque uno se excusa con facilidad. Y el problema es que yo busque que alguien más me excuse. Tengan cuidado. Oh my goodness. Estamos cayendo en las garras engañosas del enemigo. Hay poderes celestiales malignos en el aire. Él nos ha dado, ¿verdad?, una dimensión diferente, espiritual, no externa como los antiguos. Los antiguos, no se olviden, ellos solamente podían mirar el mundo espiritual muy vagamente. Miren y estudien el Antiguo Testamento, léanlo. Pero nosotros ya no.
El mismo Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto, ahí nos enseña cómo el diablo vino a tentarle. Capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Miramos que ya entramos en un mundo celestial. No todo va a ser bueno. Va a ser una guerra. Vayan conmigo rápidamente al libro de Efesios. Libro de Efesios, allá atrásito. El libro de Efesios, capítulo 6, claro. Ustedes van al Nuevo Testamento, quieren aprender de la guerra y de la lucha espiritual. Este es el libro a leer. Capítulo 6 del libro de Efesios. Y dice el verso 12. Leamos desde el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cristo nos lleva a una posición. Lean el libro de Efesios capítulo 1 también. Esa es la posición que tenemos. Estamos en lugares celestiales con Cristo. Estamos en lugares celestiales con Cristo. Pero en esos lugares celestiales no hay siempre, verdad, puro lo que yo quiero, lo que yo deseo. No. Está diciéndonos que al mismo tiempo que somos bendecidos, va a haber una guerra. Los lugares celestiales se componen de huestes de bendición divinas y de huestes de maldición malignas. Y es el diablo y todos sus demonios, los cuales están en la mano de Dios. Y especialmente para ustedes y para mí. No se olviden. Cuando nosotros somos derrotados, no se olviden por qué. ¿Por qué? Ustedes lo saben. ¿Por qué hemos sido derrotados como cristianos? Porque nosotros le hemos permitido al enemigo. Cuando Dios permite que el enemigo venga de una forma u otra a tocar nuestras vidas, como lo hizo con Job y como guardó a Job, nos va a guardar a nosotros. Si Dios permite que el diablo venga a mi vida, si Dios permite, lo va a hacer. Muchos, le digo, pastores, los he escuchado. Yo te ato, diablo, enemigo, Satanás, y te aviento al lago de fuego. Se oye bien bonito, bien espiritual. La pregunta para ustedes y para mí, ¿es verdad? No es verdad. Lean Apocalipsis. El diablo va a estar vigente. Los demonios van a estar vigentes hasta que este mundo sea renovado. ¿Y saben dónde hay más demonios a veces? Aquí no, pastor. Aquí. ¿Y por qué no? Es donde más están, tratándonos de desubicar, que no escuchemos la verdad de Dios, tratándonos de ponernos a dormir para que no escuchemos la palabra de Dios, tratando de que nuestro pensamiento esté fuera de aquí. Las regiones celestiales son también de Él todavía. Pero para ustedes y para mí, ahora está sujeto hasta que Dios le suelta la cadena. Si a Cristo el Padre se la soltó, ¿cuánto más a nosotros? El Padre le soltó la cadena al diablo para Cristo. Y ahí viene. Cristo había podido decir, cuando le decía, di que estas piedras se conviertan en pan, le citó la Biblia, Deuteronomio, le citó la Biblia. ¿Ustedes creen que la gente allá afuera no cita la Biblia para tratar de confundir al cristiano y a la gente? Ese es, en parte, no se olviden, el engaño más grande que el enemigo va a usar. Y si ustedes y yo no conocemos la Biblia, yo no estoy diciendo que vamos a conocer, ¿verdad? De una forma profunda en la cual hasta, ¿verdad?, vamos a conocer a Dios tal y como es. No. Pero sí lo suficiente y necesario para que ustedes y yo nos defendamos.
Porque lo dice muy claro aquí, que debemos de prepararnos para resistir. Porque nosotros no podemos aventarlo al lago de fuego. Es resistir al diablo y el diablo huirá. Resistir al diablo. ¿Y lo voy a resistir con mi fuerza? Tiene que ser la palabra y el Santo Espíritu de Dios ayudándome. Ustedes y yo no podemos vencer al diablo, porque el diablo está vencido por Cristo Jesús. El punto es que nos demos tanto crédito nosotros que podemos hacer lo que queremos, como lo están escuchando. Y el diablo se alegra. Piensa que me tienes controlado. Piénsale así, dile a la iglesia, tú lo puedes, pastor, hazlo así. Está aplaudiendo a muchos pastores ahorita por estar mal interpretando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ay, pero ¿cómo puede ser? ¿Y por qué no? Por eso digo, si ustedes y yo no conocemos cómo Dios ha obrado y está obrando y obrará en ese marco en general que nos da el privilegio de que todos podamos tener una Biblia y podamos leerla, lo cual mucha gente añora en el mundo tener un libro porque es muy caro. Y donde están no hay, hermanos, están por hojas, rompen las hojas para estárselas pasando. Y ustedes y yo, que a veces vamos a leer, ay, qué caro ese libro, o ay, qué cara esa Biblia, y estamos quejándonos. ¿Se dan cuenta y nos damos cuenta cuánto valoramos lo que Dios nos ha dado? Nos cuesta humanamente. Yo tengo como unas 20 Biblias. Donde quiera tengo Biblias. ¡Qué privilegio! Y que ahí las tenga solamente. Imagínense. ¡Qué bendición! La palabra de Dios con la libertad que podemos y no vamos a leerla. Fortaleceos en el Señor. Cuando voy a la palabra de Dios, me fortalezco. Como el pan diario. Eres mi pan, eres mi luz, me ilumina. Esos cantos son bíblicos. Jesús dice en San Juan, yo soy el pan de vida. El que se sacia en mí no tendrá hambre, sino que en él estarán ríos que fluirán como vida eterna. Uf, qué lindo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pueden apuntar ahí en sus apuntes Colosenses 2 y habla muy similar de lo mismo, de cómo los lugares celestiales están empapados de demonios también y del diablo. Romanos 8, 38 y 39, quiero que lo lean conmigo por favor rápidamente, si pueden, y si no apúntenlo y yo se los leo. Romanos capítulo 8, miren lo que dice la palabra de Dios, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escuchen, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Puse hasta el último porque los dos otros versos que les di habla solamente de las potestades del enemigo, lo que el diablo puede hacer. Pero aquí está el sello de lo que Cristo hace en ustedes y en mí. Hablaba el miércoles y les enseñaba de que mucha gente, hablamos de la oración bastante, ora, dame paciencia, Señor. Y les preguntaba, hermanos, ¿es correcto que estemos orando pidiéndole paciencia a Dios? Mi pregunta fue, hermanos, ¿tenemos que orar para pedir paciencia? No, porque el fruto del Espíritu es paciencia, es amor, es paz. O sea, Él ya nos dio todo. Y leemos este verso con Gálatas y luego decimos, wow, esto es rico, ya lo tengo todo, nada me puede separar, ni la misma muerte, que es lo que puede separar a una persona. Pero a veces vemos circunstancias en la vida más que la muerte, ¿sí o no?
Y nos estamos engañando a nosotros mismos, porque dice la palabra que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Romanos capítulo 5, verso 5 dice que Él derramó a través de su Santo Espíritu su amor. ¿Y saben lo que es derramar? Overflow, que le echan agua a un vaso y se derrama. Él así dejó su amor en nosotros. Y después no podemos dar amor. Y le pedimos a Dios: Señor, dame amor. Y el Señor: ya te lo di. Dame paciencia. Ya te la di. Señor, ayúdame a perdonar. Ya te di el perdón, ya tienes el poder. Ejercítalo. Úsalo. Esa es la herencia que nos dejó la sangre de Cristo aquí para la tierra. Esa es la promesa y es la herencia que Dios nos dio. No puedo. Estamos contradiciendo la Biblia. Cuando yo confieso que no puedo, espero que sea momentáneo y que no controle mi vida esa confesión. Porque si está controlando esa confesión mi vida, asegúrese que el Espíritu de Dios está en usted. Porque el Espíritu Santo es amor. Y si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene todo el amor que necesita para amar al más grande enemigo que tenga en la tierra. Es solamente: Señor, ayúdame a ejercitarlo. Ore eso: Señor, ayúdame a ejercitar tu amor, porque no puedo. No puedo. Y cuando usted no puede ejercitar el amor de Dios, usted se está amando más que el amor de Dios, lo cual es tóxico, lo cual es antibíblico y lo cual me va a llevar a una vida de desilusión. No puedo. Espero que esa confesión no controle su vida. Pero como hijos de Dios tenemos que vivir al día, porque esta es la herencia que Él nos dejó. Aunque estamos en guerra, aunque estamos en lucha, Dios nos da la victoria. Dios nos da la bendición. Verso 24. Mira dónde estamos. Los cuales también, estoy en Romanos 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo venidero, sino al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es cuando somos justificados. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio ¿de quién? De sí mismo, para quitar del medio el pecado, de quitarle el poder, en otras palabras, al pecado. Ahora lo que Cristo vino a hacer, vino a quitarle el poder al pecado. Vino a quitarle el poder al enemigo que tenía en contra nuestra. Él ya lo hizo, esa es la promesa. Y es nuestra herencia. Ya murió. Ya es nuestro. El clímax todavía no lo estamos logrando hasta que lleguemos al cielo. Pero aquí en la tierra ya tenemos herencia. Y es lo que debemos de proclamar. Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre. Es por eso que pedamos en el nombre, en tu nombre, Dios. Porque detrás de cuando decimos en tu nombre, no solamente estamos usándolo como un amuleto. Estamos mirando todo el historial de cómo desde el principio Dios obró desde Génesis hasta el día de hoy. Porque estamos siendo responsables para poder ser buenos ministros de esa herencia incorruptible, inmarcesible, dice la palabra de Dios. Por eso cuando venimos a adorar, Señor, yo decía, cantábamos, wow, Señor, no me puedo imaginar estar delante de tu presencia porque no lo merezco. Soy inmerecedor.
Y por eso la Biblia me enseña en el testamento, a ustedes y a mí, esto, hermanos. Romanos 6, rápidamente otra vez, vamos a Romanos, que el tiempo se nos está yendo. Queremos tomar la mesa del Señor en esta mañana. Romanos 6, capítulo 12. Escuchen esto. Romanos 6, verso 12, perdón. Verso 12 y verso 13. Ajá. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y ustedes y yo sabemos lo que todo esto significa. Nuestros deseos naturales, como hombre y como mujer, hay una forma, ¿verdad?, de que Dios nos da el sacramento del matrimonio. Nos da el sacramento del matrimonio para que nos cubramos y nos protejamos. ¿Sí? Y ahora nos toca a nosotros, con el amor de Dios y el poder del Santo Espíritu, a nosotros, como dice la palabra, presentemos nuestro cuerpo, ¿verdad?, al pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque el pecado, ¿por qué el pecado no se enseñoreará de vosotros? Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Termino el verso 13, perdón, me pasé el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí está bien clarito que ya yo soy el templo del Santo Espíritu de Dios, que yo ya soy el tabernáculo del Santo Espíritu de Dios, y ahora mi vida es para agradar a Dios. Y el apóstol Pablo me da las directivas del testamento. No hagas eso, porque si haces eso y lo practicas, no vas a ser heredero ni heredera, porque estamos confesando todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes y yo somos los que vamos a tomar esas decisiones día a día. ¿Queremos obedecer a la carne o queremos obedecer a Dios? Ustedes y yo somos. Dios perdona, pero las consecuencias van a venir a nuestra vida. Y yo le digo a Dios, dame consecuencias, Señor. Yo quiero consecuencias cuando yo te fallo, porque ¿saben qué? Dios es amor. Yo prefiero estar en las manos de Dios que estar en las manos del diablo o de la gente. Ayúdame, porque yo te amo y yo quiero amarte más, Señor, y quiero conformarme a ti día a día. Te quiero conocer más y más. Esa debe de ser mi vida hoy, para no proveer, ¿sí?, y no poner mi cuerpo a disposición del enemigo. Ustedes saben, mucha gente lo está haciendo. No conocen de Dios. Y es nuestro trabajo testificarles, vivir como Dios nos manda a vivir, para que ellos también sean herederos. Y lo hacemos por amor, y lo hacemos porque tenemos lo mejor. Mucha gente está en ese estilo de vida porque no conoce otra. Pero nosotros, conociendo otra vida y andamos así, hermanos, no vamos a tener herencia, porque estamos menospreciando las riquezas de su gloria, de su benignidad, de su misericordia y de su perdón. Estamos menospreciando la sangre del Cordero. Así de simple. Apunten también Romanos capítulo 13. Perdón, ya 13, del 13 a 14, apúntenlo, porque el tiempo ya está aquí. Y vamos otra vez a Hebreos para concluir esta parte. Verso 27. Y de la manera que está establecido, para que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio. ¿Cuánta gente piensa que muero y se acabó todo? El testador dice no. El testador dice no. La gente muere y va a ir a juicio. Juicio para ir a la presencia de Dios, o juicio para ir al infierno eterno. Hay vida después de la muerte. Y a través de la resurrección, Cristo ahí nos lo enseña. Él fue las primicias del Padre, el primero que resucitó y está a la diestra del Padre. Primero, ¿verdad?, vino a morir por su pecado y mi pecado. Ahora, número 2, está a la diestra del Padre. Y la tercera venida que venga, ya no va a ser como cordero, ya no va a ser como abogado,
Va a venir como juez y rey de reyes. Juez para juzgar y rey de reyes. Porque vamos a ser juzgados, cristianos, ante el tribunal de Cristo. Y aquellos que rechazaron, lo digo con claridad, y aquellos que rechazaron el sacrificio, al juicio del trono blanco para ir a la perdición eterna. Es lo que dice la Biblia. Porque no valoraron el testamento que dejó el testador. En los lugares celestiales tenemos la bendición número 1, número 2, la batalla, porque estamos contra las huestes de maldad, y número 3, la victoria, porque somos más que vencedores por Cristo Jesús. Los hijos de Dios somos vencedores. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Es porque Él venció por ustedes y por mí. Él pagó el precio y nos llevó a ese lugar para que avergoncemos a los demonios y al diablo. No para que Él nos avergüence a nosotros y pongamos por aprobio la sangre del Cordero, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Póngase de pie conmigo y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a participar de la cena del Señor. Qué gran momento para participar del nuevo pacto que tenemos en Cristo, el cual Él estableció en la palabra del Señor en el Mateo 28, pero vamos a ir, o ahí ustedes me escuchan en 1 Corintios, y quiero leer por ustedes esta porción, la palabra del Señor, para así participar. Mientras van abriendo ahí la tacita, todos pueden participar si han recibido a Cristo Jesús. No le hace que no se hayan bautizado. Si no han recibido a Cristo y quieren participar, solamente díganle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, toma mi vida, te la entrego, te la doy, te la ofrezco en este momento. Y yo creo que usted vino a este mundo a morir por mis pecados, derramó su sangre preciosa para perdonarme mis pecados y hacerme ahora partícipe del nuevo pacto en su sangre. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Hizo esa oración conforme a lo que propone en su corazón. Y conforme a lo que dice la palabra, usted viene a ser un hijo y una hija de Dios. Así de fácil. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Así es que puede participar. Pero si todavía no está seguro, yo le aconsejo que mejor no participe. Hermanos y hermanas, si hemos pecado en algo, pedamos perdón a Dios. Es necesario que vengamos delante de su presencia a participar, ¿verdad? A que nada impida a que todo esto que estamos haciendo, aleluya, llegue como un olor fragante delante de su santa y bendita presencia. Dice la palabra: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Fíjense, dice: pruébate y come así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, si no sabe lo que está haciendo, es mejor que no lo haga. Pero si sabe ya, escuchado la palabra y hace ese paso de fe, usted lo puede hacer. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no somos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muchas gracias por su atención.